Buenas tardes y vamos a comenzar con la conversación de esta tarde, de este martes. Hoy tenemos el honor de tener en medio de nosotros a un ponente, pues realmente yo creo que excepcional. Es el general Miguel Ángel Ballesteros, que actualmente es el director del Departamento de Seguridad Nacional, que depende del Gabinete de Presidencia del Gobierno en Moncloa. Es una persona que, además de su carrera militar, él es general de brigada de artillería, además también de su compromiso con la seguridad nacional en distintos departamentos que luego iré indicando, ha combinado esta carrera militar, este servicio también a todos los ciudadanos con la investigación y con la docencia. Es doctor precisamente por la Universidad Pontificia de Salamanca, pero en el campus de Madrid. Y su tesis doctoral recibió premio extraordinario por la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Al finalizar esta dedicación o estos estudios de doctorado, pues ha impartido también la docencia durante más de 17 años en el campus de Madrid de la Universidad Pontificia de Salamanca, en las secciones de Sociología y de Informática, también en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Verano Menéndez Pelayo y en otras que voy a ir indicando, ¿no? Desde mayo de 2009 hasta 2018, en donde entró como director en el Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete del Presidente del Gobierno, ha sido director del Instituto Español de Estudios Estratégicos de España. Y, como digo, ha sido profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad Pontificia de Salamanca, pero en el campus de Madrid. Es diplomado de Estado Mayor, es diplomado en Investigación Operativa por la Universidad de Valencia y ha realizado cursos de especialización en estudios estratégicos en la Universidad de Educación a Distancia, en la NATO, en la School en Alemania y en el Colegio de la OTAN en Nadefocol en Roma. También ha realizado estudios de especialización sobre el sistema de satélites Helios en París y en Toulouse y es diplomado en sistemas de direcciones de tiro y dirección y localización de objetivos. Además de los destinos, como oficial de artillería de campaña antiaérea, ha sido destinado en el Centro de Investigación Militar Operativa del Ministerio de Defensa, en la División de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Fue el primer jefe del Centro de Satélites Helios en España, asimismo el jefe del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Es autor de algunos libros, por ejemplo, En busca de una estrategia de seguridad nacional, publicado por el Ministerio de Defensa en 2016, o Yihadismo, él es también experto en terrorismo, en la editorial La Huerta Grande de Madrid en el 2016. Es colaborador habitual en artículos de prensa en los mejores o en los más influyentes periódicos nacionales, como puede ser El País, ABC o La Razón. Pues, general, muchas gracias por haber hecho el esfuerzo en medio de sus ocupaciones de venir aquí para hablarnos precisamente de un tema de tanta actualidad como es la verdad y la mentira como arma estratégica en esta, además, redefinición geopolítica en la que ya desde algunos años estamos atravesando en el mundo. Pues muchas gracias, padre. Buenas noches, tardes, noches ya, y permítanme que en primer lugar agradezca a la comunidad de los dominicos y al padre Ricardo de Luis el honor que me supone venir hasta este sitio tan emblemático que ya solo el estar en una sala como esta se le encoge a uno el corazón. Y yo no vengo a impartir conocimiento, vengo a intercambiar con ustedes
reflexiones. Luego tendremos un coloquio y en ese coloquio pues de un tema que es muy controvertido. Se ha escrito mucho en los últimos meses de estos temas, y ahora pues con la crisis que estamos viviendo entre Ucrania, Rusia, pues está muy encima de la mesa. Son temas que están muy encima de la mesa. Permítanme que enfoquemos un poquito el problema. La verdad y la mentira como arma estratégica. Este es el pan nuestro de cada día. El diccionario de la RAE dice que verdad, en su primera acepción, es conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forma la mente. Y en la segunda acepción dice verdad es la conformidad de lo que se dice con lo que se piensa o se siente. Esto significa que de la observación de un mismo hecho por diferentes personas puede haber descripciones y valoraciones muy distintas. En la vida, con frecuencia, la verdad indubitable, clara y sin tergiversación no es posible, ya que depende del observador, de la atalaya muchas veces, para el mismo observador. No es lo mismo ver desde Salamanca, desde una posición, desde la zona del Parador, o verla desde otro sitio. La perspectiva cambia y la valoración puede ser distinta. Más preciso es el concepto de mentira. Mentira, en el diccionario, significa expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente, pero sobre todo en su segunda acepción, mentira es inducir a error. Y esto es donde yo me voy a apoyar un poco en mi exposición. Esta segunda acepción se utiliza con frecuencia en el ámbito de la estrategia y de la geopolítica para influir sobre el adversario. El uso de la mentira, con frecuencia disfrazada de verdad, es el principal componente de una narrativa que se convierte en una campaña de desinformación. Y de esto vamos a hablar fundamentalmente. Esto nos va a llevar a un concepto, que es el de la posverdad, que tiene como finalidad la de crear una realidad paralela que en poco o nada tiene que ver con la realidad objetiva y científica, basada en datos reales e incontrovertidos. En 2016, el Oxford English Dictionary eligió la palabra posverdad como la palabra del año. Este vocablo hoy es sinónimo de mentira. Vamos a ver si soy capaz. Ahora, sí. En 1898, lo recordarán, Estados Unidos llevaba unos años queriendo comprar la joya del Caribe española, que era la isla de Cuba. Y el 15 de febrero de ese año, de 1898, un buque, un acorazado, el Maine, visitaba en visita de cortesía, había otro buque equivalente español en Nueva York, de visita de cortesía en un intercambio, visitaba el puerto de La Habana. Llevaba 14 días allí atracado en el puerto cuando una noche sufrió una explosión que sabemos que venía del interior. Prácticamente destruyó el buque, murieron 260 miembros de su tripulación, de los 350 que conformaban esa tripulación. Solo 2 días después de la explosión, uno de los referentes de la prensa amarilla, el New York Journal, que era de William Randolph Hearst, titulaba en portada: "La destrucción del Maine ha sido obra del enemigo". Todavía se hicieron luego 2 investigaciones. Una la hicieron los norteamericanos y otra la hicieron los españoles. Todavía no se había, cuando se tituló en portada, se puso este título, todavía no se habían iniciado, realmente no había conclusiones de ninguna de las investigaciones.
El día anterior, el director del New York y propietario del New York Journal llamó a su corresponsal en La Habana y le dijo: mándame las fotos del buque destruido, que yo te mandaré la guerra. Y así lo hizo. De ahí luego nace aquello de la primera víctima de un conflicto es la verdad. Nunca se ha sabido qué es lo que pasó realmente con el Maine, si fue accidental, que es muy probable que fuera una explosión accidental. La explosión se produjo al lado de donde estaba la Santa Bárbara. La Santa Bárbara en los buques es donde se guarda la munición. Nunca se ha sabido. Pero la prensa norteamericana empezó ya a movilizarse. Y se hizo célebre en Estados Unidos un eslogan: recordar el Maine, al infierno con España. Y eso provocó una guerra. Eso provocó una guerra que fue, como todos sabemos, el final del Imperio Español. España perdió pues todos los restos del imperio, incluido Filipinas, que le quedaban de ese vasto imperio. Bien, esto es un buen ejemplo de una campaña de desinformación articulada con los medios de la época, los periódicos, para que salieran en manifestación muchísimos estadounidenses pidiendo la declaración de guerra contra España, considerando que había sido una salvajada pues cometer un ataque, un atentado donde habían muerto 260 hombres de su país. Bueno, vamos a acercarnos ya a nuestros días. El general ruso Valery Gerasimov, es el jefe de las Fuerzas Armadas rusas, en febrero de 2013 publicó un artículo sobre el conflicto híbrido. Luego les explico lo que es el conflicto híbrido, pero bueno, les adelanto, es una mezcla de lo convencional con cosas que no son exactamente convencionales, que muchas veces son ilegales, como son los ciberataques, como es las campañas de desinformación. Bien, pues el general Gerasimov publicó en 2013 lo que hoy se conoce ya mundialmente como la doctrina Gerasimov, en donde podemos leer: los nuevos desafíos exigen repensar las formas y métodos de llevar a cabo las operaciones de combate. Está hablando un militar. Un instrumento clave son las campañas de desinformación. Él mete ahí ya el uso de las medias verdades, de la mentira, el diseño de una narrativa para favorecer las operaciones. Y dice, considera que ese tipo de estrategias, donde se mezcla lo convencional con lo no convencional, permite disminuir la necesidad de medios militares en una cuarta parte. Las estrategias híbridas combinan acciones clásicas, demostraciones de fuerza, acciones militares, con acciones que están fuera de las leyes internacionales o que ni siquiera están legisladas, como son los ciberataques o la desinformación. Y son estrategias que frecuentemente se procura que actúen en lo que se denomina zona gris. ¿Qué es la zona gris? Es donde se actúa sin llegar a usar violencia. No hay un tiro, no se dispara un solo tiro, pero se alcanzan los objetivos. Si recuerdan, cuando Rusia se hace con el control de la península de Crimea, no hubo ningún disparo, y se apoderó de ello. Y sí, en el Donbass, en el valle del Donbass, en lo que ellos llaman Novorosia, ahí hay una guerra que lleva 14.000 muertos. Esta es otra cosa. Bien, permítanme que ahora establezca una relación de la mano de la historia entre las denominadas TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, ya los nuevos instrumentos que todos llevamos ahora mismo probablemente en el bolso, que es un móvil, o en el bolsillo de la chaqueta, un móvil
lo que permite eso que antes costaba días, periódicos, movilizar a todo el mundo, sensibilizar, ahora cómo las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación permiten mucho más rápido conseguir los efectos que antes se tardaban mucho. Porque es verdad, estrategias híbridas ha habido siempre, desinformación ha habido siempre, narrativas de un bando frente a otro que no coincidían para nada, dos formas de ver el bosque, y donde no parecía que estaban viendo los bosques diferentes. Esto lo vemos todos los días en la prensa, incluso en el ámbito de la política, de la vida normal. Bien, permítanme un rápido repaso histórico. Y nos vamos a ir a 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo está horrorizado. Ha vivido en 50 años, en menos de 50 años, ha vivido dos grandes guerras mundiales, cada una con 20 y tantos millones de muertos. Y lo que le espanta todavía más, con ya un arma que es el arma nuclear, que si hubiera una tercera guerra mundial, probablemente gran parte de la humanidad desaparecería. Así que los líderes mundiales se proponen erradicar la guerra que ellos han vivido, que es la guerra convencional, no la híbrida, la guerra de Estado contra Estado, ejército contra ejército, erradicársela del futuro a las futuras generaciones. Y firman 51 países, se comprometen a no usar la violencia del Estado, por muy legítimo que consideren la causa por la que quieren luchar. Y proscriben la guerra. Solo dejan un resquicio para usar la violencia. Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Si a uno le atacan militarmente, con violencia, tiene derecho a defenderse, individual o colectivamente, dice el artículo 51. Bien, ¿y si no te atacan militarmente? La Carta no resuelve este problema. Entonces, en este mundo que nos ha tocado vivir ya en pleno siglo XXI, se huye. Ahora prácticamente no hay guerras convencionales, pues están o estancadas o prácticamente no existen, afortunadamente, pero sí hay guerras asimétricas y guerras sobre todo híbridas, donde muchas veces que se mueven, que procuran los contendientes que no pasen muchas veces, y entonces ya no es guerra, es estrategia solo, de la zona gris. Esa zona gris es, el negro es la guerra, el blanco es la paz, y hay que evitar cruzar el umbral de la violencia, y nos quedamos en la zona gris. Bueno, pues vamos a ver si puedo quitar este cuadradito de diálogo. Vale. ¿Cómo hemos avanzado? Bueno, en 1948, claro, la estrategia híbrida pone el foco siempre en la persona, en el individuo. ¿Cómo puedo yo influir sobre el individuo, torcer su voluntad, mediatizarlo, que en estas elecciones él pensaba votara, pero que vote B, que tenga pánico, que al final ceda, que obligue a sus gobiernos, sobre todo si son democráticos, a darles lo que quieren y que nos dejen en paz, etcétera, etcétera, ¿no? Que ceda al chantaje. Bien, el individuo, en la Carta de las Naciones Unidas, el centro del universo es la paz, entendida la paz entre estados, pero preserva la soberanía nacional. Eso no se puede tocar, ¿de acuerdo? Bien, en la Carta de los Derechos Humanos de 1948 es el individuo el centro del universo. Y es el individuo al modo como lo entendemos los occidentales. Si la Carta de los Derechos Humanos hubiera que firmarla hoy, no tendría la aprobación de muchos países, porque hay las concepciones de países de diferentes culturas es muy distinta. Hoy
en aquel tiempo, el individuo como hombre, como ser libre, era el centro del universo. Y para el mundo occidental sigue siendo así. El individuo decide, cambia gobiernos, quita gobiernos, tiene la capacidad para ser médico, abogado, diplomático, profesor de universidad, padre dominico, lo que quiera. Es la libertad del individuo la que está por encima de todo, hasta el punto de que para que a uno le priven de su libertad hay que acreditar de forma fehaciente que ha cometido un delito, que es merecedor de privarle de su libertad, pero de forma fehaciente. Ante la duda de fulanito es un asesino en serie, pero no se lo pueden demostrar, fulanito seguirá siendo un hombre libre, por mucho que a lo mejor la sociedad o en su pueblo estén convencidos de que no sería bueno que estuviera en libertad. Bien, llegamos así a los años 50. ¿Y qué pasa en los años 50? Pues en los años 50 el KGB, esto de la desinformación, lo digo para no confundirles a todos, lo ha empleado todo el mundo. O sea, no es los rusos, porque ya he puesto dos ejemplos de los rusos, parece... No, y los americanos también, ahora hablaré también. Y todo el mundo, todo el que tiene un conflicto, tiende a desinformar o hace campañas ex profeso o, en fin, a veces a manipular. Años 50. El KGB crea una unidad, un servicio, se llamó el Servicio A del primer directorio del KGB. Era una unidad de medidas activas para extender la influencia sobre los países que tenía en su entorno. Estamos hablando de la Unión Soviética, para influir sobre Hungría, Checoslovaquia, Polonia, etcétera, etcétera. ¿Y cómo? ¿Y para qué? Para apoyar a los partidos comunistas de cada uno de estos países. Lo hacía, por supuesto, con dinero, pero lo hacía también a través, esta unidad era para influir en los medios de comunicación de la época, de forma que cuando llegaban las elecciones, el Partido Comunista tuviera más posibilidades de ganar. Ya luego lo que hacía es que cuando ganaba el Partido Comunista, el enviado del Kremlin le explicaba al ganador que se había acabado ya esto de los partidos políticos, que solo tenía que dejar un partido político, el Partido Comunista, y que las elecciones serían a los dirigentes, al Politburo, a los dirigentes del Partido Comunista, pero ya no a los demás. Bueno, aquí tenemos también otro uso de la desinformación. En 1989 llega el final de la Guerra Fría, cae el muro de Berlín, la estanqueidad que se había creado en torno al Pacto de Varsovia no era posible, donde ya aparece el mundo de las telecomunicaciones, empieza ya a aparecer Internet. Era de origen militar, pero se abre a las universidades, empiezan a intercambiar conocimiento, información, y empieza a haber una permeabilidad de cómo se vive en un sitio, cómo se vive en otro. Eso era muy palpable en Berlín, a ambos lados del muro. Y acaba desmoronándose el muro. El muro se desmorona, además, por una circunstancia, un malentendido en un comunicado, que dice, no, yo creo que mañana se va a poder pasar al otro lado, y los berlineses del este dicen, pues me voy para el muro, y el policía que está la policía que está en los puntos de paso no saben qué hacer, empiezan a pasar y acaban derribando el muro, y ya no tuvo más solución. Bien, 1989, un año desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la comunicación muy importante. Se inventa la World Wide Web, la web. La inventa Timothy West, que es un científico que trabaja en Suiza, en el CERN, en el Centro de Partículas, que para poder intercambiar información con sus colegas y sus compañeros, inventa un sistema de direccionamiento de IPs, de correo, tú vives en esta calle,
en este número, en tal piso, en tal ciudad. Pues inventa un sistema de direcciones que le permite manejar aquello de forma muy fácil. Y entonces, lo que era un sistema de comunicaciones para científicos, para profesores de universidad, se convierte en algo accesible a el ciudadano de a pie. Y poco después, en el año 97, aparece el gran buscador, que es Google. Ya había habido otros buscadores. Yahoo fue anterior, pero Yahoo estructuraba, organizaba el conocimiento con personas en forma de árbol. Lo que hace Google es utilizar el sistema que utilizamos cuando hacemos una tesis doctoral, que es lo que más se cita, usar el sistema de citas. Esto que lo cita todo el mundo, esto lo pongo en cabeza y va apareciendo las prioridades. Pero con Google, ¿qué nace con Google? El intercambio, la plataforma de gestión de conocimiento. Simplemente. Unos años después, en 2001, el atentado contra las Torres Gemelas. Y el atentado contra las Torres Gemelas le permite a Al-Qaeda darse a conocer en el mundo y empezar una campaña de desinformación para conseguir seguidores. Eso que Osama Bin Laden lo había hecho mandando enviados a Libia, a un sitio, al otro, ya empieza a utilizar las redes de comunicación. Y esas redes para transmitir sus consignas, la interpretación del Corán bajo el prisma del yihadismo, etcétera, etcétera. Es también una campaña de desinformación. En 2003, los americanos, después de haber derrocado al régimen del Mullah Omar, al régimen talibán de Afganistán, porque allí estaban dando cobijo a Al-Qaeda, a Osama Bin Laden, pero se empeñó también en que Saddam Hussein algo tenía que ver con el tema del terrorismo y las armas de destrucción masiva, y también se montó una campaña que podemos considerar de desinformación sobre la existencia o no existencia de armas de destrucción masiva. Y llegamos al año 2004. Aparece Facebook. ¿Y Facebook qué tiene de particular? Es la primera red social. Es donde los amigos se juntan para hablar, para intercambiar conocimiento, donde los antiguos alumnos de un colegio forman una asociación, intercambio. Y ahí ya empieza a circular no el conocimiento, empieza a circular la información o la desinformación a veces, porque a veces yo mando lo que sé que os va a gustar y no mando lo que va a producir crítica o crisis en el grupo. Al grupo hay que mantenerle unido. Y esto va a funcionar así ya hasta nuestros días. Y llegamos a otro hecho relevante, que es, ya he hablado antes del general Gerasimov, que dice, esto se puede utilizar para la lucha geopolítica y el control geopolítico. Pues maquetémoslo, establezcamos un buen procedimiento, ¿no? Pero llegamos al 2011, y en 2011 en Alemania empiezan a trabajar en lo que hoy se llama la industria 4.0, que estamos en ello. ¿Qué es la industria 4.0? ¿Qué tiene de novedad? Que las máquinas hablan con las máquinas. ¿Y eso con la desinformación qué tiene que ver? Sí, porque yo mando un mensaje, y quiero que ese mensaje lo lea el mundo entero. Pero claro, la capacidad de una persona con un correo electrónico no es muy potente. Hombre, hay influencers por ahí que tienen 1 millón de seguidores, ¿no? Pero la mayoría de los mortales no tenemos 1 millón de seguidores. Pero si tú eres capaz de hacer una granja, que se llama así, de ordenadores, que te obedecen y que dicen, dedicaros a estar replicando continuamente lo que yo digo y a difundirlo tú por esta vía, tú por esta, pues conseguimos que a lo mejor en minutos mi mensaje tenga 40.000 réplicas, en minutos. Y claro, cuando de pronto aquello te llega por 27 sitios, ¿no?, le das credibilidad, si está en todos los sitios que ha pasado esto, y le das credibilidad, esto es así. La industria 4.0, el máquina
la conversación entre máquinas. Esto ya va a ser así, y me refiero a que las máquinas se entienden con las máquinas, esto ya es inevitable. Y llegamos así a 2013, 2014. Aparece una derivación de Al-Qaeda, que es el califato, el Estado Islámico. Bueno, nosotros le llamamos el Daesh, para no llamar Estado Islámico, aunque haya llegado a tener características propias de un Estado. Y estos, como características propias de un Estado, una de sus potentes herramientas ha sido que ha llegado a tener 40 agencias de comunicación. 40 agencias es mucho, es enorme, con una capacidad de penetración en determinados ámbitos tremenda, donde sus campañas de desinformación eran permanentes. Vente a Mosul, fíjate el parque de atracciones que tenemos, mira el hospital que tenemos, vente además, no era como Al-Qaeda, que solo invitaba, solo quería conseguir combatientes. No, aquí es tú que eres mujer, joven, vente a trabajar en favor del califato, a ser la mujer de un mujahidín, de un combatiente, a tener hijos para el califato, a la mayor gloria del califato, y contribuirás a esa entelequia del califato entendido como un califato basado en el yihadismo, en el uso de la violencia para imponer, en primer lugar, a los demás musulmanes su visión totalmente anacrónica del Islam y del Corán. De hecho, no se apoyan mucho en el Corán. Se apoyan fundamentalmente en lo que los cristianos, los católicos, llamaríamos un poco los evangelios apócrifos, que es la vida del profeta, que ahí hay a saber lo que hay de verdad y lo que hay de mentira. Y claro, si uno lo lee con los ojos del siglo XXI, si el profeta le pregunta a un viajero, ¿y qué tengo que hacer, Mohammed, para ganarme el Jannah, el cielo? Dice, pues tienes que poner a disposición de la causa todo tu riqueza, tu fortuna, empuñar la espada e ir a cortar cuellos a todos los infieles. Claro, esto en el siglo VI probablemente cabía, como cabía el latigazo o cortar la mano porque había robado uno, o la lapidación por haber sido infiel en el matrimonio. Pero en el siglo XXI esto hay que matizarlo, esto no puede ser así. Bien, sigamos. En 2014 vemos una demostración, que en este caso es de Rusia, utilizando campañas de desinformación y estrategias híbridas, cómo se apodera de la península de Crimea y mete y ayuda en el valle del Donbass pues a crear una zona de insurgencia, que veremos a ver cómo queda esto ahora. Y entonces la Unión Europea dice, ¡guau! Esto es peligroso. Esto, aquí, moviendo los hilos bien, se pueden hacer muchas cosas. Esto en 2015, la Unión Europea. Y en 2016, de pronto, empiezan a verse injerencias de ordenadores procedentes de Rusia en las elecciones norteamericanas a presidente de gobierno, entre Hillary Clinton y el presidente Trump. Y cada vez que pasa algo, de pronto las redes sociales aparecen al final correos de Hillary Clinton que demuestran que ha sido imprudente porque ha utilizado correos particulares para transmitir información oficial, y eso lo van sacando y van poniendo noticias sobre la riqueza de los Obama, etcétera. El caso es que al final dice, bueno, gana Trump, por muy pocos votos, gana Trump. ¿Esto fue el motivo por el que ganó Trump? Eso es indemostrable, porque como explica todo el mundo que conoce estas teorías, la relación causa-efecto no se puede demostrar. Y la atribución
también es muy difícil. Porque, bueno, eran ordenadores que venían procedentes de Rusia, ahora ya ni eso, ahora a lo mejor provienen de Macedonia. Pero ¿quién está detrás? Aquí habría que ver a quién beneficia. ¿A quién beneficia esto? Y por ahí a lo mejor encuentras, pero probarlo como para llevar a alguien ante un juez es complicado. Bien, estamos en 2016 y aquí, ante este efecto, pues el Parlamento de la Unión Europea hizo un informe de comunicación estratégica un poco preocupado. En 2015, ya el Consejo Europeo le dice a la señora, a la alta representante, a la italiana, no me acuerdo cómo se llama, a la alta representante, le dice: haga usted un plan de lucha contra las campañas de desinformación. Contra la desinformación, porque en la Unión Europea se llama simplemente contra la desinformación. Ese plan estuvo listo en diciembre de 2018, 3 años después. Pero se fueron haciendo cosas, se fueron poniendo cosas en marcha. Por ejemplo, en 2015 ya se creó una task force, una fuerza de tarea, un grupo de trabajo, que empezó con muy poquita gente, dedicado a deshacer la manipulación de la información contra la Unión Europea que procedía de su frontera este. Se llamó East Stratcom, Comunicación Estratégica del Este. Y eso se metió dentro del Servicio de Acción Exterior, que hoy manda Josep Borrell. ¿De acuerdo? En 2019 se creó un grupo horizontal sobre las amenazas híbridas y el uso de la desinformación. Y en 2020, pues a la vista de lo que había pasado con el COVID, que hubo también mucha desinformación, con campañas para que la gente no se vacunara, en España empezaron, pero no tuvieron ningún éxito. Pero en otros países sí que ha habido más campañas de desinformación, y entonces a esto la Unión Europea lo llamó infodemia, y desarrolló un plan de acción democrática europea basado en la experiencia del COVID. Bien, ¿y en qué mundo vivimos hoy? Y yo me voy a poner el reloj, padre, porque no, vamos muy bien. ¿Van bien? Bueno, pues es que hay muchas diapositivas. ¿En qué mundo vivimos hoy? Los americanos lo denominan, el Army, el ejército norteamericano, lo denomina un mundo VUCA. VUCA es el acrónimo de la V, de volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Un mundo con una complejidad y una incertidumbre enorme, que históricamente nos hemos movido en 3 dimensiones: tierra, mar y aire. Los militares esto lo teníamos muy bien, pero es que ahora hay 5. Es que ahora está el ciberespacio, a las 3 anteriores hay que añadir el ciberespacio, y hay que añadir el ámbito cognitivo, que esto es fundamental. Especialmente es fundamental en los países democráticos, donde el ciudadano, al final, la libertad del ciudadano permite pues gestionar, como es lógico y como es deseable, elegir, cambiar gobiernos, elegir lo que cree que corresponde. Y los gobiernos, sus decisiones, están condicionadas por el ciudadano, aunque no haya elecciones. Siempre están condicionadas, de una manera o de otra. Cada gobierno tiene su línea de trabajo, pero también mira todos los días de reojo a las encuestas, a qué dicen los periódicos, etcétera, etcétera. Bueno, con este mundo tan complejo, este mundo es propicio, con estas tecnologías de la información y la comunicación, para el empleo de las estrategias híbridas y especialmente, no de la tierra, mar y aire, especialmente de los ciberataques y de la desinformación. Los ciberataques, porque adivina quién te ha dado, es muy difícil y por lo tanto no hay represalia. La disuasión se basa en la represalia: si me haces daño te voy a dar yo más fuerte, y aquí es muy complicado. Y en la desinformación, eso es. Y para gestionar las crisis que se mueven en este caldo de cultivo, pues se necesita un mayor y mejor conocimiento crítico
basado en datos. Y es muy importante que el ciudadano, digamos, empoderar, no es una palabra que a mí me guste mucho, al ciudadano, decirle, a ver, no tragues todo lo que te venga, aunque venga de un familiar, de un amigo, sino sé crítico. Tus opiniones procura basarlas en datos. Sé capaz de contrastar, por mucho que te agrade una información porque coincide con tu forma de pensar, mira a ver si la información se corresponde con la realidad. Se necesita una revalorización de la inteligencia y del análisis geopolítico. El análisis geopolítico es multidimensional. No basta con mirar, con parcelar. Yo como soy militar miro la parte militar. Error. Hay que mirar la parte militar, la parte económica, la parte política, todo. Hay que mirarlo todo. Integrar esa información y tratar de ver no un árbol, sino el bosque completo. Es muy difícil. Les daré un dato de mi trabajo. En los cuadros de mando integral donde se mete la información, por ejemplo, de la inmigración irregular, pues la inmigración irregular maneja del orden de 80 y tantos indicadores, datos, que van variando. Unos varían de tarde en tarde. Pues no sé, el desempleo en Mali, pues varía de tarde en tarde. En España varía cada mes porque cada mes hay datos, pero en Mali a lo mejor te varía cada 6 meses, te dan un dato. Pero hay datos que es la renta per cápita, eso lo tienes una vez al año. Y hay otros datos que es el precio de cuánto cuesta venir en una patera, que eso es todos los días. Ese es un dato diario y ver cómo oscila todo esto. ¿De acuerdo? Pues así hasta 80 y tantos datos. No hay capacidad humana para gestionar tanto dato. Necesitamos inteligencia artificial, necesitamos gente preparada y necesitamos no dar por hecho nada, ser críticos, por muy bien que se acomode lo que me dicen a mi forma de pensar. Hay que ser crítico, no dar por supuesto nada. Gestionar crisis basadas en datos fiables. Esto es muy importante, muy importante. Este problema en España ha sido durísimo en la primera oleada de la pandemia. No había datos fiables. Esto es así. Necesidad de integrar toda la información. Esa es la situación en la que vivimos. Permítanme ya, antes de entrar ya más de lleno en materia, explicarles cómo funciona, y esto son ideas de Clausewitz. Clausewitz era un militar prusiano, un filósofo del conflicto, de la guerra, si ustedes quieren. Y él decía que en todo conflicto, el conflicto puede ser una guerra, pero puede ser simplemente, es un choque de intereses, que pueden ser económicos o del tipo geopolíticos, etc. Pues él decía que había que cada contendiente, la fortaleza de cada contendiente se basaba en una trinidad, en un sistema trinitario, en 3 pilares. El primer pilar era el elemento pasional, es la sociedad. Pero ¿cuánta gente apoya a este gobierno, a este otro? El segundo elemento es el elemento racional, es el liderazgo, es quién dirige esta empresa, quién dirige este país, cómo actúa. El tercer pilar es las capacidades. Para Clausewitz, que era un militar, era los ejércitos. ¿Quién tiene el ejército más gordo, más grande? Pero aquí ya en una amenaza híbrida es todas las capacidades, la económica, la política, las alianzas, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando ponemos en marcha un conflicto, hay que determinar a por qué pilar voy a ir, contra qué pilar voy a quebrar, porque eso es un taburete con 3 patas. Derribando un pilar, el taburete se va a caer. Eso les pasó a los americanos en Vietnam. En Vietnam, los americanos nunca perdieron la guerra, militarmente. Políticamente tenían un gobierno fuerte, los gobiernos norteamericanos, pero al final el presidente Nixon decidió abandonar. ¿Por qué? Porque la opinión pública norteamericana no entendía por qué llevaban 50.000 vidas norteamericanas perdidas en un sitio que ellos dicen, y a mí que se me ha perdido en Vietnam.
Este es el tema. También habría que decir, ¿y qué opina de los vietnamitas que han muerto? Pero bueno, esta es otra tema. Entonces, ¿a quién se ataca últimamente? ¿Qué pilar se ataca? Siempre al poder pasional, al ciudadano. Por ahí vamos a debilitarle. Sobre todo si el contendiente es un país y es un país democrático. Bien, ¿cómo le ataco? Pues le tengo que doblegar. Y la forma de doblegarlo una de ellas es metiéndole miedo. Hoy en Ucrania, durante el mes de enero, ha habido 340 avisos de bombas falsos. Ha habido hay un aviso en el metro, evacúan el metro, no había bomba. Bueno, otra forma de doblegar a la opinión pública es desinformarle, es al final convencerle de que su lado no está en esta decisión, sino en esta otra. Bien, pues, ¿y cómo atacamos a sus capacidades? Pues, por ejemplo, con ataques cibernéticos, dejando inutilizado, pues, parte de la estructura del Estado, de infraestructuras críticas, que deje de haber suministro de agua, que los bancos no funcionen. Todo el mundo sabe que uno de los ciberataques que sufrió el Servicio de Empleo Público, el SEPE, y le dejó inutilizado durante bastante tiempo. Bien, entonces ya pasamos y decimos, bueno, y clarifiquemos conceptos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, antes de seguir, debo decirles que vamos a hablar de conceptos como desinformación. Desinformación la entendemos, lo dice la Unión Europea, como un contenido falso o engañoso que se difunde con intención de engañar o de obtener una ganancia económica o política y que puede causar un perjuicio público. Eso es como lo define la Unión Europea. Operación de influencia, esfuerzos coordinados tanto de actores nacionales como extranjeros para influir en un público destinatario usando una serie de medios engañosos como la supresión de fuentes de información independientes y unida a la desinformación. Se lo leo porque no sé si desde atrás se puede leer. Y aquí llegamos a la posverdad. La posverdad es un vocablo que se utiliza por primera vez por un sociólogo estadounidense que se llama Steve Teschich en 1992. Y se emplea un poco a raíz de la observación dada por la administración norteamericana en esos momentos. Es un sociólogo crítico con la administración norteamericana. ¿Pero qué entendemos por posverdad? La distorsión deliberada de una realidad, la mentira, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. ¿Y se basa en qué? ¿En engañar, en mentir, en ponerlo blanco-negro? No. Las mentiras, las fake news, no suelen estar en las campañas de desinformación o en la desinformación. ¿Por qué? Porque antes o después las fake news se desacreditan, se descubre que son falsas. Entonces, el que las difunde se desacredita a él. Queda, hombre, no me mandes esto, que esto ya lo había visto hace 20 años y me lo estás mandando ahora como si fuera unas declaraciones nuevas. Esto pasa. Entonces, ¿en qué se basa la posverdad, la desinformación? Yo les diría posverdad igual a desinformación. Se basa en un concepto que es el de la subinformación, que es eliminar o minimizar unas noticias, las que no me interesan, las que no me benefician para mi narrativa, y magnificar otras amputándolas en su contenido o disminuyendo deliberadamente la importancia que tienen. Ese es el concepto. Aquí tienen bulos que, claro, cuando los fact-checkers, los verificadores, que hay uno que es Maldita, Neutral, que es de La Sexta, la agencia EFE tiene un departamento de verificación de noticias, TVE verifica. Cuando estos identifican que esto es falso, al Twitter o a la noticia le ponen el sello de fake news o bulo, que es como se dice en español,
y automáticamente se desmonta todo. Por eso las campañas de desinformación no suelen basarse en bulos tan burdos como los que pueden ver ahí en pantalla. Las campañas de desinformación son una desinformación que se estructura, que se prepara y se mantiene en el tiempo con fines concretos. Ya lo he dicho, con fines económicos, políticos, etc. Muy importante. Lo digo porque si uno lee los periódicos dice, aquí hay desinformación todos los días. A ver, la Unión Europea se cura en salud y dice, miren, no entra dentro de las campañas de desinformación ni a lo que nosotros nos dedicamos en la vigilancia de las campañas de desinformación, que la Unión Europea lo hace, ni los errores de información, ni la sátira o la parodia, ni las noticias y los comentarios claramente identificados como partidistas. Se entiende que cada partido arrima el ascua a su sardina y eso no se considera desinformación. Lo digo para en fin, aunque a veces a los que no participamos de la pelea o del debate político abierto nos parezca que dices, os estáis pasando, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y qué objetivos persiguen las campañas de desinformación? Bueno, persiguen fines económicos muchas veces, buscan desacreditar la credibilidad, la confianza, la reputación de un Estado, de sus instituciones, lo que propicia su inestabilidad. Esto es muy importante y facilita su debilidad. Y ese Estado, cuando tiene que enfrentarse políticamente a otro Estado o en otras circunstancias, está débil, no tiene fortaleza, no tiene el apoyo, el pilar pasional que tiene, que es el respaldo de su opinión pública al 100%. Y eso debilita mucho. Por eso hay potencias que para debilitar a un Estado favorecen su polarización. El ejemplo hoy de polarización es Estados Unidos, pero España tiene un alto grado de polarización. Suele empezar en polarización política y se acaba trasladando a la polarización social, que es donde ya mal asunto, porque no se puede coser las heridas fácilmente ahí. Las denominadas operaciones de influencia también tienen su campo de acción. Esto es básicamente en lo que estamos. Entonces, pero ustedes me podrían decir, oiga, cuidado, que hay aquí en la Constitución, el artículo 20 de la Constitución, consagra la libertad de expresión. Y yo les digo, por supuesto, a mi departamento, al Departamento de Seguridad Nacional, hace poco se aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional, la primera prioridad es proteger la Constitución, porque es la voluntad de los españoles. Y el artículo 20 es una parte esencial de esa Constitución. Así que esto, el proteger a la nación, al país, de las campañas de desinformación, generalmente procedentes de otro Estado, a veces de grupos, como puede ser terroristas, o a veces de grupos que promueven separatismos o cosas así, pues una cosa es defender al Estado y otra cosa es que se implante la censura previa, que eso no se puede hacer, está expresamente prohibido en la Constitución, y que el sistema democrático, la libertad del individuo, volvemos al individuo, es consustancial con la libertad de expresión y con su libertad para equivocarse. Y si me apuran, en su libre ejercicio de la libertad, hasta la libertad para mentir, aunque esto, como católico, dice, pero esto es pecado. Pero constitucionalmente, cada uno puede hacer lo que crea conveniente. La Unión Europea lo que dice es, la libertad de expresión comprende el respeto por la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación. Entonces dice a los gobiernos, si dais dinero a los periódicos, hay que repartir para todos. No se puede dar dinero a los que te son a ti afines y a los que no te son afines no les das nada. No, hay que repartir con los mismos criterios para todos. Así como el derecho de los ciudadanos a opinar y recibir y a transmitir información e ideas sin injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. La obligación principal de los agentes estatales con respecto a la libertad de expresión y a la libertad de medios de comunicación es evitar la interferencia, la censura, garantizar un entorno favorable para un debate público, inclusivo y plural.
¿Dónde suelen actuar las campañas de desinformación? Pues generalmente en las campañas electorales. Y claro, esto es peligroso. Si un país es capaz de introducir condicionantes por los cuales salen elegidos dirigentes que sin esa injerencia hubieran sido otros, resulta que estamos tergiversando un nudo gordiano de la democracia, como son las elecciones. Para resolver esto, ¿qué hace la Unión Europea? 5 minutos puedo coger, ¿sí? ¿Qué hace la Unión Europea? Pues en 2018 estableció un código de buenas prácticas y les pidió a las plataformas, porque es generalmente a través de las plataformas de Google, de Twitter, de Mozilla, de Facebook, donde se transmite la mayor parte de la desinformación, porque al final hay medios de comunicación también digitales, pero de ahí se cogen cosas, se sesgan, etc. Pues les invitó a el autocontrol, firmando ese código de buenas prácticas, donde además se les pidió que implementaran, que establecieran unas reglas propias y que se las transmitieran a la Unión Europea. Bueno, vemos que prácticamente se apuntó inicialmente los más importantes, pero un año después hasta Microsoft se incorporó a ese código de buenas prácticas. Les voy a decir una clave, una de las cosas que hacen esas, por ejemplo, Facebook o Twitter. Tienen un sitio donde ellos van poniendo los datos de las cosas que van ocurriendo. Y lo que le dicen a sus usuarios es, si usted tiene dudas sobre la veracidad de una noticia, yo le pongo a su disposición datos fiables, absolutamente contrastados. Vaya allí, mírelo y ahí puede ver si es verídico o es mentira los datos que le están dando. Y luego se comprometen a borrar las cuentas que sistemáticamente, primero, a borrar los bots, los robots que son máquinas, que no son personas, que no está opinando una persona, que es una máquina. Claro, esa máquina tiene una cuenta abierta. Borrar esas cuentas y que cuando un usuario utiliza las redes para desinformar sistemáticamente, también le den de baja. Ese es el compromiso de la mayoría. Ahora bien, no dan abasto. Esto va por cientos de miles cada mes y no dan abasto, porque claro, el que quiere desinformar es muy hábil. Se abre 20.000 cuentas, hay 10.000 que las tiene dormidas y cuando le dan de baja a 5.000 abre otras 5.000, porque la cuenta estaba ahí. Entonces Facebook no se va a dar cuenta y dice, bueno, esta cuenta es nueva, pues será, no, porque la cuenta ya estaba abierta. Bueno, para no aburrirles, la Unión Europea ha ido trabajando y al final, recuerdan que les dije, en 2015, la dijeron a la alta representante, oye, tienes que hacer un plan de acción contra la desinformación. Bueno, lo hizo en diciembre de 2018. Y en ese plan, y ya antes nos lo habían venido diciendo, lo que nos dijo a los países miembros es, bueno, yo solo no puedo con esto. Cada país tiene que diseñar procedimientos de lucha contra la desinformación y alimentar al sistema de la Unión Europea, que se llama el RAS. El RAS es el acrónimo de Sistema de Alerta Rápido. Ese es el acrónimo. Aquí lo pueden ver. Sistema de Alerta Rápido. Ya la Unión Europea había puesto, recordarán que les dije, que en 2015 puso una sección de gente a trabajar para contrarrestar la desinformación del Este. Bueno, pues ahora ya tiene 4 grupos. Uno del Este, otro para trabajar sobre la desinformación procedente del Sur, otra de Balcanes y otra de Middle East, de Oriente Medio, de Magreb, Oriente Medio, toda esa zona. Empezó con un presupuesto, para que se hagan una idea, de 1,5 millones, está ahora mismo en 13 millones. Empezó con 3 y ahora tiene pues muchísima gente ya trabajando en este campo. Pero a los países miembros lo que nos dijo en 2018 fue lo siguiente. Oigan, en 2019, mayo de 2019, va a haber elecciones al Parlamento Europeo.
Ustedes sabrán si luego además tienen elecciones, como nos pasaba en España, municipales, autonómicas, generales, pero a mí me preocupa que alguien de fuera de la Unión Europea meta la mano y modifique el Parlamento a su conveniencia. Y entonces, mándenme ustedes el procedimiento que van a seguir para luchar contra la desinformación. Y mándenme también el procedimiento de elecciones para asegurarme de que no se pueden manipular telemáticamente. Bueno, España entonces se puso las pilas y creó un procedimiento que yo debo decir que fue muy mal interpretado. Ahora ya está resuelto todo el tema, que probablemente todo el mundo ha oído hablar de él. Las críticas, se le llamó el Ministerio de la Verdad. Debo de ser yo el ministro, como un tema de naturaleza política. No tenía de naturaleza política absolutamente nada. Era un tema que había que seguir las indicaciones de la Unión Europea y nos limitamos a seguir las indicaciones de la Unión Europea. Hubo incluso 4 recursos al Supremo, de ellos uno yo creo que se ha retirado, los otros 3 ya se han visto, el Supremo ha bendecido el procedimiento, está perfectamente, y bueno, en eso está. La Unión Europea ya dijo que el procedimiento español era absolutamente conforme a la legislación, y el procedimiento lo único que hace es poner a trabajar un poco de forma coordinada a policía, a Guardia Civil, que pueden detectar en redes, porque ellos se dedican a los servicios, a la información telemática, al CNI, porque se dedican también miran en redes qué es lo que pasa, pues a todos esos, a INCIBE, porque ve también Instituto Nacional de Ciberseguridad, ve cosas, es decir, bueno, oiga, los que detecten algo que avisen, lo analizamos y se le avisa a la Unión Europea si hay que... Y pedimos la colaboración de los medios de comunicación. Los medios de comunicación ya están trabajando, ya están colaborando con nosotros y están colaborando, y debo decirlo, muy bien. Y yo les estoy sumamente agradecidos. Y termino, pues, este es el esquema de cómo está, pero termino, fíjense si trabajamos bien después de las tremendas críticas que hubo, que hemos creado una especie de foro, no me atrevo a llamarle todavía porque es informal, estamos ahora a ver si lo formalizamos en el boletín oficial, y les dijimos, bueno, explicamos el procedimiento, están ahí todas las asociaciones de periodistas, de medios de comunicación, etcétera, y les dijimos, miren, esto pasa porque a veces hay una confusión. La gente cree, bueno, estos se van a dedicar entonces ahora a las fake news. No, nosotros no nos dedicamos a las fake news, no las miramos. Eso es los fact-checkers. Nosotros a las campañas de desinformación procedentes de otros países, básicamente, que las hay y muchas, continuamente. Ahora, bueno, en el momento que vivimos, se pueden imaginar. Entonces, lo primero que propusimos y que ellos, y que yo no sé si lo propusimos nosotros o lo propusieron ellos, somos 32 en ese foro, trabajando en videoconferencia, 32. Dijimos, oye, hay que clarificar conceptos, porque ¿qué es desinformación? ¿Qué es una fake news? Estas confusiones son las que dan lugar luego a todo ese tema. Bueno, pues nosotros no nos dedicamos a las fake news, el Estado no entra en esos temas, no se dedica a ver qué publica el medio tal o la televisión cual, sea digital o sea papel, no se dedica a nada de eso. Nos dedicamos a decir, bueno, si alguien está atacando las esencias, la estructura de un país, en este caso el nuestro, o alguien intenta interferir en unas elecciones, apoyando desde fuera unos candidatos en contra de otros, etcétera, etcétera, eso ya sí lo tenemos que vigilar y tenemos que intentar poner remedio. Y para eso necesitamos a los medios de comunicación también, es decir, no caigáis en esta trampa. Y lo que tienen en pantalla es el estudio, son los grupos que hemos creado con ellos, pero están trabajando ellos. La taxonomía, el estudio de la necesidad y viabilidad de implementaciones de carácter legislativo, normativo o regulatorio. El procedimiento no hace uso
de ningún tipo de regulación, pero sí que es verdad que la Unión Europea tiene un grupo trabajando en esto y nos pregunta, oye, ¿tenéis los medios vosotros, vuestra legislación es correcta, adecuada? Y dice, es un tema muy delicado para ponerse a legislar, pero déjame que miremos a ver. Las acciones de alfabetización mediática, es decir, de decirles a la opinión pública, no crean todo lo que hay, sean críticos con lo que reciban en sus redes sociales, con lo que vean, por muy importante que haya sido quien se lo haya mandado y mucha valoración y le tengan en alta estima su conocimiento o su saber, el alcance del contenido de una futura estrategia nacional de la lucha contra la desinformación, es mejor que los medios de comunicación nos digan, mira, porque ¿quién es la principal herramienta contra la desinformación? Los medios de comunicación clásicos, los periodistas que no publican lo primero que les llega, que primero contrastan la información y luego lo publican. Esa es la clave, ese es uno de los caminos. Y luego formar a los ciudadanos desde jovencitos, en la universidad, en las escuelas, es decir, seamos críticos con lo que recibimos. No es me trago lo que diga el gobierno de turno, no, seamos críticos con todo, con todos. Y la lucha contra la desinformación, sobre todo en los procesos electorales. Y nada más, creo que me he extendido un poco, y perdón. Pues